importante hablar en el libro de Daniel. Estábamos hablando Daniel en el foso de los leones. Y alguien que verdaderamente vivió lo que es una gran tribulación fueron aquellos personajes que estuvieron en cautiverio en Babilonia. No fue fácil todo lo que ellos estaban viviendo, todo lo que ellos estaban sufriendo, pero para ellos fue un reto importante. Vemos la vida de Daniel, que no solamente Daniel lo llevaron cautivo, sino también llevaron a 3 con él, y había muchos que llevaron cautivos, pero estos 4 fueron los más renombrados. Dice que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel fueron los hombres más connotables. De hecho que Daniel, cuando aquel hombre llamado Nabucodonosor le dio una gobernación, Daniel intervino para que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieran también una gerencia en el gobierno, en las provincias. Quiere decir que a pesar de que ellos estaban cautivos y no solamente estaban bajo cautiverio, aquellos hombres fueron castrados, aquellos hombres vivieron, como se dice, para poder estar en el palacio, se volvieron eunucos, no tuvieron descendencia. Pero eso no le quitó nada a Daniel en ser la integridad, dedicado para Dios. Amén. Una vida de integridad, una vida de plenitud, una vida total entrega. Entonces, hablar de Daniel en el foso de los leones, le íbamos hablando, dice en el verso 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Cuando dice la palabra sátrapa acá, esos eran personas que iban a poner sobre cada provincia, y habían 120 provincias y en cada una tenía que haber un sátrapa. Y los puso el rey Darío con el objeto. Ellos eran como unos, del rey eran como unos virreyes, unos gobernantes, pero de provincia. Pero para que eso no se le escapara de la mano, el rey Darío determinó nombrar 3 gobernadores. Entre ellos estaba Daniel. Por eso dice que Daniel estaba allí como un sitio de privilegio, pero aún el rey había determinado ponerlo por encima de todo el reino, ¿sí? Entonces imagínate la magnitud que tenía Daniel, que venía de Nabucodonosor, ahora se encuentra, pasó de Belsasar, aquel que Dios le dijo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido pesado y te has hallado falto. Y ese día murió, ¿quién? Belsasar, pero antes de morir le puso un anillo de gobierno a Daniel. Y muriendo se monta Darío, y Darío lo monta otra vez como gobernante también. Entonces el anillo de gobierno, quiero decirte que ese anillo tiene que ver con autoridad. Amén. Cuando el hijo pródigo llegó a su padre, él dijo, póngamele calzado y vestido y un anillo. Eso era que no había perdido el privilegio. Usted no ha perdido el privilegio, usted sigue siendo, diga hijo. Usted es hijo, usted tiene identidad, usted tiene pertenencia. Uno de los detalles que dice la palabra, que mientras el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Así que necesitamos dejar las cosas de niño, como dijo el apóstol Pablo. Cuando era niño, yo hacía las cosas de niño, hablaba como niño, me comportaba como niño. Pero cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. Entonces hay cosas que usted tiene que dejar para poder accesar a otro nivel. Amén. Hay áreas en nuestras vidas. Yo sé que cada uno de los que estamos presentes necesitamos despojarnos de áreas para poder accesar a otro nivel, donde Dios te manda. No se crea que si usted está en un nivel, en el segundo nivel, Dios quiere que tú te desprendas de áreas, de cosas, de apego. ¿Por qué? Porque te va a llevar a un nivel hasta llegar a un nivel superior. Y eso es lo que tenía Daniel. Daniel salió de Babilonia, pero salió convertido en Dios. Amén. Su vida fue una entrega a Dios. Y a pesar de que estaba en cautiverio, bajo un reinado, bajo una esclavitud, él no fue esclavo de allí, porque Dios lo hizo un gobierno. Amén. Él no fue esclavo de Babilonia, no fue esclavo de ese lugar. Él fue un gobierno. Y lo que Dios quiere es distinto donde tú estés, donde tú estás, que tú ejerzas gobierno. Y eso tiene que ver con el anillo. Amén. Entonces vemos la vida de Daniel, que Daniel comenzó a hacer una acción en medio de su esclavitud, y dice que le dieron, el rey mandó un mandato dándole a entender al jefe de los prisioneros, que le tenían, al jefe de los eunucos, que le tenían que dar alimentos de lo que comía el rey. No crea que el rey comía cualquier cosa, comía banquete, pero él tenía un privilegio. Y muchas veces la gente que
que tiene cosas buenas que tú sientes que son para ti, pero Daniel dijo que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces hay cosas que nos pueden contaminar, pero Daniel, para poder optar por un espíritu superior, no permitía contaminarse. Hay áreas en nuestras vidas que nos pueden contaminar y en vez de hacernos un espíritu superior nos vuelve inferiores. Entonces entender que Daniel fue algo tan radical, por eso dice la palabra que si Daniel, Noé y Job se presentan delante de él, mira, todos los que clamaren, mira, van a morir todos, pero estos van a sobrevivir. Pero que había en Daniel, que había en Noé, que había en Job, que dice que estos tres hombres fueron prominentes, tenían un espíritu superior. Entonces hablar hoy de un espíritu superior, porque ese significa, el espíritu superior no es otra cosa que el Espíritu Santo. Amén. Y entonces entender que tenemos un espíritu superior. Y cuando usted opta por tener un espíritu superior, ese espíritu superior, una de las cosas que tiene como determinada es hacerlo humilde, ¿sí? Y eso es lo que tiene el Espíritu Santo. En estos días recuerdo que había una actividad donde estaban muchos de los que estamos, y en ese momento iba a haber una administración tremenda, y estábamos con un evangelista. Y en ese momento alguien dijo, mira, solamente el evangelista es el que va a impartir allí. Y muchos de nosotros teníamos esa hambre de estar ministrándonos. ¿Cuántos querían correr ahí a la línea de fuego y a derrotar a esos filisteos? Pero si dicen que solamente es que uno se sujeta a la figura, ¿vamos entendiendo? Entonces eso es parte de lo que es, diga, la sujeción. Eso es sujeción. Ahora, ¿qué es sujeción? Que a pesar de que tú pretendas, quieras hacer, el espíritu se sujeta al profeta. Mi hijo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que un espíritu se pueda sujetar a un profeta? ¿No sería al revés, que el profeta se sujetara al espíritu? Debería ser, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es tan humilde. ¿Cuánto me entiende? La humildad del Espíritu es lo que usted tiene que empezar a cultivar. El Espíritu Santo es que si tú le dices, acuérdense que el Espíritu Santo le decía a Jeremías, como que él sentía un ardor fuego y dice, wow, más fuerte fuiste que yo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Hablar de lo que es el Espíritu superior. Podemos ver que el Espíritu Santo, ¿cuánto en el interior tiene o tuvieron las voces del Espíritu? ¿Y cuántas veces él quiere desatarse? Pero eso no depende de él. ¿De quién depende? Depende de ti. Él dice, bueno, ¿y por qué el Espíritu no lo bautiza? Porque él depende de ti, no va a depender de él, a su nombre. ¿Cuánto me entiendes? Pero cuando tú buscas en ese comienzo, en esa intimidad, ser íntimo con él, en humildad, es que se destapan las bendiciones de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces, gracias, mi hermano. Entonces, el poder de la humildad te da todo. Daniel fue un hombre que de repente estaba por un lado cautivo y le decía, mira, pero Nabucodonosor tiene un sueño. Y fueron a buscar a Daniel. Y Daniel con toda humildad dice, mira, yo no tengo revelaciones a eso. Solamente el Dios. Y le está presentando un Dios que después, cuando ve que las palabras de Daniel se cumplen, Nabucodonosor llegó y exalzó el nombre de Dios, que no hay otro Dios tan grande como Dios. Entonces, en medio de tu humildad, la gente va a exaltar a Dios, no te va a exaltar a ti. ¿Cuánto entendemos? Entonces necesitamos aprender a vivir con ese espíritu superior, porque el espíritu superior siempre te va a llevar a la humildad, a la sencillez. Qué hermoso es tener el Espíritu superior, el Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? Porque la única manera que tú aprendas a oír, a hablar, a comportarte es a través de ese Espíritu. ¿O no? Porque cuando tienes ese Espíritu superior en humildad, mira, te dicen algo y tú prestas atención. No estás refutando. ¿Por qué? Porque eso es soberbia. Pero cuando tienes el Espíritu superior, te hace oír, te hace hablar, te hace sentir, te hace callar. ¿Sabes? El espíritu humilde es importante, porque no solamente
Ayer escuchaba una persona que decía, mira, no solamente da fruto, sino que produce fruto. El amor muchas veces necesita humildad, ¿o no? La paciencia tiene que ver con la humildad, porque ya no depende de ti, depende del Espíritu. La paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza. Hace rato hablábamos de algo, conversamos en relación que uno de las dependencias del Espíritu es que Él dentro de ti ha depositado algo que se llama dominio propio. Y eso es parte de uno de los músculos del Espíritu, que es el dominio propio. Por eso Pablo decía, mira, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar gobernar, dominar por eso. Porque tienes un dominio. Entonces cuando tienes del Espíritu el dominio, pareciera que nada te gobierna porque andas sumiso en una humildad. Entonces la importancia, el poder de la humildad te da todo. Cuando hablamos de Samuel estamos viendo que entonces levantaron 120 sátrapas, que eran los virreyes que estaban en las provincias, y estaban 3 gobernadores, y entre eso estaba aquí el Daniel, pero entre todos ellos se levantó una conspiración. ¿Por qué? Porque aunque estaban ellos en las provincias, decían, no, ya va, pero el rey quiere poner a este por encima de nosotros, vamos a buscarle algo ocasión de caer. Cuando tú tienes un espíritu superior, van a conspirar contra ti. Pero Isaías 54 dice, conspirarán contra ti, pero lo harán sin mí. Porque Dios es el que es tu defensa, porque están atacando ¿a quién? Están atacando lo que tú portas, y lo que tú portas es a Él, a su nombre. Entonces, entender que necesitamos vivir, establecer el espíritu superior en nosotros. ¿Por qué motivo? Porque es el que tiene el gobierno. Amén. Porque en Él impera la humildad, la sencillez, y eso tiene que ver, vuelvo y recalco, es la presencia del Espíritu Santo sobre ti. Una de las cosas que yo le estaba compartiendo, y una de las cosas que les puedo dar como orientación a aquellos que están siendo llenos, se están llenando, se van a llenar o ya han sido llenos. Una de las cosas que les puedo decir con toda sencillez y humildad, mientras más reciban, pídale a Dios doble porción de humildad. Porque quizás por la llenura hay arrogancia, créanlo, porque puede haber protagonismo y el Espíritu Santo no está para protagonizar. A su nombre. ¿Vamos entendiendo? Entonces muchas veces el Dios se levanta y el Espíritu se va contristando. Y usted lo va levantando del Espíritu humano y el Espíritu Santo se va contristando. Entonces llegar a ver que en una oportunidad Dios te utilizó, te usó, te bañó, te roció, te vistió. Y de repente empieza a no contar con eso. Y yo he visto muchos casos. Mucha gente, no, pastor, mire, usted no sabe cómo Dios me usaba. ¿Y hablan de dónde? Del año pasado. De aquella oportunidad. Pero ¿qué pasó en el trayecto? Se dejaron de llenar, porque piensa que nada más por llenarse una vez basta. El hecho de que ya el Espíritu Santo no tiene por qué conversar, a su nombre. El hecho de no tener vida e intimidad, a su nombre. Entonces eso es importante que usted lo viva, usted lo sienta. Y le digo con toda franqueza, amados hermanos, por favor, humíllese ante la poderosa mano de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice algo importante: humillado pues ante su poderosa mano, y Él os exaltará cuando fuera debido. Dirá, Señor, ¿cuándo? No, el que se humilla ante la poderosa mano no está esperando cuándo. Sino Dios dice, ok, ya tienes los niveles correctos, te exalto cuando fuere debido. Entonces es importante que Daniel vivió una gran tribulación. No era fácil. Daniel iba a ser echado en el foso de los leones. Quizás yo no sé en qué foso nos pueda echar la vida, la situación, pero Daniel tenía algo de ese espíritu superior. Y cuando usted tiene un espíritu superior, ese te va a guiar a algo importante. Quizás, como decía anteriormente, cuando usted esté pasando por tribulaciones, mucha gente dice, oye, estoy pasando por esta y como que el Señor me abandonó, y se van y se encunetan, se meten en un foso. Ellos mismos se meten en los fosos para que los leones como que lo devoren. Se han visto casos. Dirán, oye, pero él lo echaron. Sí, pero hay gente que se echa ella misma, como que se empuja y se lanza al foso de los leones por una situación que esté atravesando.
Pero el que tiene el espíritu superior, ¿qué hizo? Cuando sabía que había un edicto que era en contra de él, porque decía, vamos a buscarle ocasión de caer contra su Dios, ¿sí? Entonces la gente muchas veces te va a retar contra tu Dios. Y si está viviendo esta situación, ¿por qué? ¿A cuánto no le han retado así? De que vas a la iglesia ahora, tranquilo, abra su ventana, dile que está al lado, abre tu ventana y ora 3 veces. Es que no es menguar, es que usted va a orar más intenso. Eso fue lo que le libró a Daniel. Ahora, si Daniel cierra sus ventanas, como que se sienta encuartelado y empieza a trabajar en el área de la aflicción, del dolor, igualito iba a ser echado, porque ellos saben que Daniel oraba 3 veces al día. Intensificó su oración. ¿Qué necesitamos nosotros cada vez que estamos pasando situaciones? Si tenemos un espíritu superior, abrir la ventana, que te vea quien te ve, pero que sigas orando. Amén. Y si por ese motivo te van a llevar, dice, conspirarán contra ti, pero lo harán sin mí. Eso es importante, que nosotros entendamos que Dios está a favor cuando tú le das la esencia de tu vida a la presencia de su Espíritu. Entonces eso hace la diferencia, porque vas a empezar a vivir momentos diferentes. Amén. Momentos de la alianza del Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu en la vida de Daniel? Lo llevó a la oración. Y eso te tiene que llevar siempre, pase lo que pase. Usted necesita ir a la oración. A su nombre. A medida que tú vas a la oración, usted nota que a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Los leones estaban hambrientos, estaban en ayuno y estaban orando por comida. Y Daniel, echado ahí, seguían ayunando. ¿Por qué motivo? Porque Daniel no olía ¿qué? La carne. Acuérdense que Daniel incluso le dijo, él como que se preparó anticipadamente, porque Daniel le decía aquello, mira, no me quiero contaminar con la comida del rey, solo dame agua y legumbre. Yo no sé si los leones estaban, oye, pero aquí hay pura lechuga y agua. A su nombre. Pura agua y lechuga. Métase un propósito con Dios, que el enemigo dice, oye, aquí no veo carne. A su nombre. Y entonces dice que el ángel, Daniel mismo dice, el ángel, como yo no fui hallado, que hice lo malo delante de Dios ni delante de ti, Dios envió un ángel a taparle la boca a los leones. Eso lo envía porque el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces a nuestro alrededor, si tú no temes, no pretendas que el ángel... Hay gente cuando están pasando, no viven una vida de integridad, no viven una vida conforme al Espíritu, no se dejan guiar. Y después cuando están pasando algo, dice, yo declaro ángeles a mi alrededor. Ya va, el ángel dice, ya va, un momentico. Pero aquí yo no veo temor. A su nombre. El temor es el que te hace guardar. Dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y el ángel acampa alrededor y los defiende. ¿Quién defendió a Daniel? A pesar de que estaba en un sitio donde no tenía una cuadrilla de intercesores, pero tenía el Dios intercesor. Amén. Entonces Dios te va a librar de la boca de los leones, del foso donde echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, pero eso tiene que ver con tu integridad. Y la integridad tiene que ver con él, con el Espíritu que está en ti. Uno de los detalles que le estaba comentando en estos días a los hermanos que fueron llenos y investidos del poder, yo les decía, una de las cosas donde tenemos que cuidarnos más, porque nos llenamos de Dios, nos vaciamos de nosotros, pero llega un momento que el ego puede empezar a crecer. Y cuando el ego crece, la gracia, la magia, la presencia, todo lo que Dios hizo en ese mover, empieza como a disiparse. Usted no sabe cuánta gente yo he escuchado, oye, el Señor me bautizó en lengua hace tanto tiempo, pero yo ahorita no siento nada. ¿Pero por qué? Es el Espíritu está ahí. Pablo le decía claramente a Timoteo, aviva el don que te fue puesto por el presbítero, por la imposición de la mano. Eso lo tienes que activar tú, porque el Espíritu se sujeta. Si tú no buscas de Dios, el Espíritu está ahí en espera. A su nombre. No pierdas ni desperdices tu tiempo en áreas que no tienen que ser ni en discusiones, cuando tienes que buscar más la presencia de Dios, como dice la palabra. Embriágate de su Espíritu, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes sé lleno del Espíritu. ¿Usted sabe lo que es llenura del Espíritu?
Yo creo que el día sábado una persona estaba borracha, Mariana estaba borracha en el espíritu ahí, porque hasta se reía. Pero porque eso es una embriaguez del espíritu. Que tú dices, yo no sé, pero estoy como mareado. Cuando yo me convierto al Señor y mi padre espiritual me dijo algo, y él me decía, Luis, si yo antes pensé que andaba en lo bueno, eso fue el consejo del padre espiritual. Si para mí fumar y tomar, para mí era algo bueno, y yo me la pasaba en los boliches, andando esto por allá, y si esto para mí era bueno, pero cuando fui lleno del Espíritu, oye, vi que esto era mejor, era el vino superior. ¿Cuánto me entienden? Y entonces, él dice, y ahora estoy en esto, y ahora mis amistades dicen, oye, pero ¿por qué no está ahora con nosotros? Te lavaron el cerebro. No, el cerebro no solo, el corazón, la vida, algo me trapió la vida, me limpió por completo. Y ahora él dice que no hace falta, y lo entendí claro, no me falta embriagarme, porque ya el Espíritu Santo, a medida que lo busco con plenitud, me embriaga a su nombre. Y eso es lo que usted necesita, vivir una vida embriagada del Espíritu, a su nombre. Y usted no ha visto la gente común cuando toma licor, que empiezan a hablar lo mismo cada rato. Wow, dice, oye, pero este está como, wow, esos comentarios borrachos, todo el tiempo hablan lo mismo. Pero cuando usted está embriagado del Espíritu, te va a hablar de él, a su nombre. Eso es vivir una vida embriagada, que usted de repente va con ese espíritu superior y ahora usted ayuna 21 días como Daniel. Ok, voy a orar. Y Daniel desataba guerra en las galaxias, porque decía que el príncipe de Persia se opuso. Y uno dice, wow, pero esa oración de Daniel hacía que hasta el príncipe de Persia, que era un principado, estamos hablando de algo de las tinieblas, que tuvo que acudir Gabriel para una noticia y se le estorbó y tuvo que venir Miguel. Ese hombrecito con un espíritu superior ejecutó una guerra en los aires. Usted no sabe lo que usted ejecuta cuando tiene un espíritu superior, a su nombre. ¿Qué es lo que usted hace que se reviente, se rompa, se destruya a través de tu oración? Tú tienes oraciones de rompimiento, pero es a través del Espíritu Superior. Por eso muchos cuando son llenos del Espíritu Santo dicen, oye, mis oraciones cambiaron, ahora mi nivel de buscar como que es otra, ahora como que tengo hambre y tengo hambre. Esta mañana estábamos desayunando y llegó una persona y dijo, te ofrezco. No, estoy en ayuno, pastor. Wow, anteriormente quizás no pelaba ese desayuno, pero ¿qué era eso? Yo decía, bueno, no he dicho nada, cancelo todo eso que te ofrecí. ¿Por qué? Porque quiere seguir anhelando ese espíritu superior. Amén. Y cuando usted tiene eso, mire, usted le puede poner lo que le pongan, asado con chinchulini, pero si usted está en propósito, Dios va a tapar la boca. Si le tapó la boca al león, no te la va a tapar a ti. Las ganas de comer, ¿por qué? Para que siga buscando profundidad. Yo en ayuno seguía yo ministrando, seguía yo cocinando. Yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque necesitas en tu depósito dominio propio. No es que, ay, me trajeron eso, el Señor reprenda al diablo. Bueno, Señor, fueron ellos. No, tú tienes un espíritu inferior. ¿Cuánto me entiendes? Porque tienes que empezar a desatar lo que tienes de Dios adentro. Amén. ¿Cuántos han sabido que dice, podía aguantar más? ¿Cuántos entienden eso? Cuando usted dice, oye, el Señor sabía que yo podía aguantar un poquito más. Tenía que haberme cerrado la boca como, Señor, mate ese ángel como león. Yo soy una leona, un león, que me tape la boca. Porque usted sabe que puede, porque tiene un dominio propio. Entonces, en el espíritu ahora usted tiene una mayor guía. Usted va a ser diferente. Amén. Usted sabe qué hace el espíritu de humildad. Que usted tenga una mejor familia. Porque va a reconocer los errores, los conflictos o no. Va a tener una mejor relación. ¿Cuál es el problema? En las parejas, que el uno y el otro no reconocen los errores. Eso es humildad, eso es soberbia. Pero cuando nos reconocemos uno a otro, dice, oye, yo no sabía que tú ibas a cambiar. Oye, tú cambiaste también. Porque espíritu de humildad con humildad se saludan, de altivez se repelen, son unos chispas, una candela y un fuego permanente. Hablar del espíritu superior, amado, necesitamos darle cultivo. Amén. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu.
En Eclesiastés, Salomón está viendo que había visto una vanidad. ¿Y cuál era la vanidad? He visto que el trabajo de excelencia, diga de excelencia. Cuando excelencia significa en el hebreo es un espíritu superior. Cuando usted hace las cosas con excelencia, viva para Dios, pero con un espíritu con excelencia. Y cuando usted hace las cosas, diga con excelencia, ¿qué va a ser la diferencia? Que puede destapar la envidia de otro, porque Salomón está diciendo, yo he visto, yo estoy viendo. Oye, ¿qué estaba viendo él? Que wow, todo trabajo de hombre que está haciendo con excelencia levanta la envidia. Y eso es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso que Daniel estaba viviendo una etapa natural. Él no se estaba jactando, estaba viviendo una vida con excelencia, estaba trabajando con excelencia, pero los sátrapas y los gobernantes se les levantó una envidia. Es lo que estamos tratando de. Y se levantó una conspiración con un ataque que fue influenciado, y fueron ante el rey Darío y le dijeron: rey Darío, vamos a levantar un edicto. Tenemos que hacer algo contra aquel porque ya no lo podemos. Usted sabe qué hermoso es que la gente dice: oye, estoy buscando a este varón, a esta varona, ¿en qué modo lo podemos atrapar? Y no lo podemos agarrar por ningún lado, porque tiene un espíritu superior. Esa es la determinación. Entonces dijeron: la única manera que podamos atacarlos es a través de su Dios. A Job, la integridad lo atacaron por su Dios, y la mujer le decía a Job: maldice a tu Dios y muere. Entonces lo están atacando. Tu vida va a ser atacada por tu Dios, por ese Dios al cual servimos. Y ahí es donde tú tienes que ver y dices: oye, ya va, me van a echar al foso de los leones. No, yo mejor entonces digo tal cosa. Hermano, si usted tiene el Espíritu, usted no va a negar a Dios. Amén. Y Dios no te va a negar a ti tampoco. Por eso que cuando echaron a aquel Daniel en el foso de los leones, ¿cuál fue la situación que aconteció? Que Daniel está ahí con los leones. Yo creo que lo llevaron a ese zoológico, los metieron ahí, él estaba de lo más tranquilo. Le sellaron con una roca donde estaba, pero yo no sé si oró. ¿Qué pasó allá adentro? Solamente que él vio un ángel en medio de su cueva, en medio de los leones. La pregunta: ¿qué estamos viendo cuando estamos en los fosos? ¿Qué estamos viendo cuando estamos en la situación? ¿Estamos viendo a Dios? Por eso decía: mira, nosotros le damos gracias a Dios por las cosas que nos libró, pero mientras nos está librando, le damos gracias porque está ahí con nosotros. Ese es canalizar un espíritu superior. Te llevó no solamente a la oración, porque dice la palabra en el Salmo: con él estaré yo en la angustia. ¿Y qué significa la palabra con él estaré yo en la angustia? Quiero que entienda este escenario. ¿Cuánto hemos vivido angustia? No dice la palabra que él te va a quitar la angustia, no. Que él va a estar contigo en la angustia. Hay momentos estrechos de la vida donde él te va a acompañar. Lamentablemente muchos van a decir: bueno, pero ¿por qué te está pasando esto? Él está en mi angustia. Él está contigo. Amén. Vivimos situaciones angustiantes, estrechas, pero Dios está contigo. Dice: yo estaré con él en la angustia. Por cuanto ha conocido mi nombre. Entender con quién estamos y con quién estamos quién está a nuestro lado. Amén. Entonces, un fruto que da fruto, que en medio de la conspiración, Daniel conspiraron contra él, pero tuvo algo tan importante que tiene que ver la presencia de Dios. Entonces, como cierre, amados hermanos, la enseñanza que le queremos hablar, lo que tiene es tener un espíritu de humildad, de sencillez. Es porque cuando usted canaliza un espíritu superior dentro de usted, la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, ¿qué va a ocasionar eso? Que cada vez que usted diga las cosas o usted vaya a enseñar, usted ministra, usted enseña. La humildad tiene algo, porque la humildad te da todo. Dígame, da todo. Porque te hace no solamente tener un espíritu enseñable, sino que también te cambia, te transforma. La humildad, dice la palabra, precede a la honra. Dios, para poder honrar,
tiene que verte en ese espíritu de humildad. ¿Usted sabía que en el cielo hay una puertica bien chiquita que para entrar ahí hay que agacharse? Usted no puede entrar parado. Parado como soberbio, usted tiene que entrar como agachadito, de rodillas, en la humildad. Para poder penetrar en la humildad. Cuando Dios dice que Él hace habitar al espíritu humilde, todo el que es humilde Dios lo va a llenar. ¿Por qué motivo? Porque Él hace habitar en ti el espíritu humilde. Necesitamos vivir en esa presencia. Amén. En ese desafío, en esa gracia. Así que cuando hay personas que tienen esa gracia y ese espíritu humilde, cuando exhorta, óigase, exhorta con amor. Exhorta para restaurar, no para confrontar, para dividir, para partir, no. Ese hace la diferencia. La humildad precede la honra. Hay una conexión. Amén. Cuando usted se siente humilde, no estoy hablando de humillación. Humillación es otra cosa. Humillación es que de repente agarremos a alguien y lo ofendamos directamente. Eso es humillarlo. Humildad tiene que ver con el espíritu. Humillación tiene que ver con la carne. Cuando la gente se siente humillada es porque está carnal y no puede reconocer. Porque el humilde, como es tratado por el espíritu, entonces todas las cosas las hace ver y las hace sentir diferente. Por eso digo, amados hermanos, necesitamos encaminarnos en el espíritu. ¿Por qué motivo? Porque esa es la gracia de Dios, esa es la presencia de Dios. La iglesia es para que sea humilde, ¿sí? La iglesia está para ser sumisa. Y obviamente una iglesia humilde y sumisa obedece. ¿Qué necesita obedecer? Los mandatos que vienen del Señor. Amén. Así que cuando usted tiene un espíritu humilde, no solamente exhorta con amor, no hiere, no maltrata, no irrita, no se enoja. Por eso que la preeminencia del amor, dice el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor. Entonces nótese que eso está asociado con la humildad, porque el fruto da fruto. Entonces para usted no guardar rencor, tiene que tener el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo y la paz. Amén. Y como cierre recuerdo, alguien nos decía ayer en medio del escenario, hablaba de un espejo. Y hablaba de un espejo que decía que muchas veces cuando la gente es vendedora de artículos, y él dice que él vendía muchos artículos, pero él tenía que tener una buena presentación ante quién, ante el público que le está vendiendo. Entonces cuando él se presenta ante un espejo, dice, oye, mira cómo fulano me está viendo. Entonces empezaba a peinar, se acomodaba la corbata, se ceñía bien, porque estaba pendiente, porque el cliente lo iba a ver, lo iba a observar. Entonces él se cuidaba del hombre como lo iba a ver. Ahora la pregunta él dice, bueno, quizás me estaba viendo bien delante de alguien que no me conoce, pero ¿cómo me está viendo Dios a mí? Ahora uno se ha preguntado eso, ¿cómo Dios me está viendo a mí? Porque a veces hay cosas que uno no se ve, pero Dios la está viendo. Y que a veces hay áreas en nuestra vida que no estamos viendo y mucho menos reconociendo. Qué hermoso cuando alguien te dice, ¿alguna vez usted le ha tratado de aconsejar a alguien y dice, oye hermanito, hermanita, oye, tú sabes que, oye, debería cambiarte? A mí muchas veces con la forma de combinarme, a veces me dicen a mí, pastor, tiene muchos colores. Oye, le digo a mi esposa, mejor que combina, porque a veces yo agarro lo que me pongo y de repente no tiene combinación. Pero eso es importante aceptarlo, ¿o no? No decir, no, bueno, en mi cultura nos vestimos así. No, pero la combinación es como una caja fuerte, nada más la conoces tú. Más nadie conoce esa combinación. Pero qué hermoso es que usted reconozca, oye, ¿en qué estoy fallando? El salmista, porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él le decía a Jehová, Señor, perdóname mis errores y líbrame lo que me es oculto. Señor, enséñame a reconocer lo que me es oculto. Entonces a veces la gente te dice, ay Señor, ayúdame a reconocer cuáles serán mis errores. Y usted mira para el cielo, pero no se ve en su espejo ni uno. Y viene alguien y dice, oye, ve si cambia esto. Ay, tú todo el tiempo, porque tú lo que me tienes. Y empieza a decir la persona envidiosa, le pide a Dios que le ayude. Te manda un mensajero y tú piensas que un mensajero es Satanás, que te está criticando. Y no ves eso como una humildad para que Dios te siga transformando. Y la única manera que Dios nos va a cambiar, hermano,
es a través de otro. Pregúntele a Pedro, pregúntele a David, que le tuvo que llamar a un profeta y el profeta le tuvo que dar una vuelta porque era el rey. Si le va directo al rey, le corta la cabeza y le dice, oye, el rey, mira, está pasando esto. Y después dijo, ese que hay que matarlo, ese eres tú. Uy, el rey dijo, wow, y ahí reconoció, hizo el Salmo 51. ¿Qué salmo vas a hacer tú si no has querido reconocer nada? Cuénteme. Necesitamos reconocer, líbranos de lo que no es oculto. ¿Qué errores tenemos? Ante los ojos de Dios vamos a presentarnos, y ante los ojos de otros, dice la palabra, metal con metal se afila, así cada uno al rostro de su hermano. Oye, fulano, siento que... Oye, gracias. ¿Ven? En la humildad es reconocer y dice, no, todo el tiempo me ve los defectos a mí, no te ve los tuyos, y tuyo, y tuyo. Entonces, ¿cómo te vas a afilar algún día? ¿Cómo Dios te va? Si la persona no quiere ver sus errores, no se preocupe, ve los tuyos. Y eso es humildad. Cambia. Y cuando tú cambias, hay un mundo que vas a cambiar. ¿Cuánto necesitamos reconocer en humildad en nuestras casas cómo somos? ¿Verdad que sí? Oye, quiero reconocer, ¿verdad? Bueno, yo a veces le respondo a mi mamá, a mi papá. Bueno, ellos se lo merecen. Y uno se justifica. No, no te justifique. Ya es tiempo de decir, oye, Señor, sí, la palabra dice que no se respondó. Pero tú sabes que yo soy respondó porque, bueno, porque me buscan. Si no me buscan, no soy respondó. No hay justificación. ¿Cuánto me entienden? Yo debo reconocer, sí, Señor, yo soy respondón. Pero es que mi papá me desapea. Soy respondón. Él reconozca, wow, Señor, yo exaspero a mis hijos. Cada quien tiene que reconocer sus errores. Pero estamos esperando con una gomera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú me vas a decir? ¡Bing! ¡Ay! ¿Qué es lo que tú quieres decir de mí? Toma tu gomera. Entonces estamos más a la defensiva y estamos a la ofensiva también. Y no estamos, oye, la palabra dice que el justo me castigue es un favor y que me reprenda es un excelente bálsamo. Dice el justo, diga el justo, no el injusto, no es cualquiera que te va a reprender. El justo te castiga, para ti debe ser un favor, que tú dices, wow, qué favor. Amén. Yo recuerdo que yo me metí en la ola del WhatsApp y de repente salían unas caritas todas raras. Ustedes saben que salen unas caritas así, unas caritas que hacen no sé qué, unas caritas que son como un avatar, y un tabata, un emoji. Bueno, ustedes saben lo que es. Y entonces veían que a mí me mandaban caritas que sí. Entonces yo dije, ok, ese es lo moderno ahora la manera de comunicar. Y yo busco un avatar igualito a mí. Ya no sé, pero yo no sé a quién se parecía ese muñeco. Pero a mí no se me parecía. Solamente tenía chiva, pero la cara la tenía de otra manera. Y yo digo, wow, usted no soy, pero ese es mi avatar. Bueno. Y de repente empecé yo a mandar. Edgardo me dice, pastor, mire, son muñequitos y esto y esto. ¡Ping! Lo borré. ¿Por qué? No, tú eres un religioso, Edgardo. ¿Qué vas a andar tú hablando de avatar que no puedo hacer esto? Si eres religioso. ¿Me va entendiendo? Pero si me dice, pastor, eso es algo que ok, algo espiritual y no me di cuenta y participé. Dice que no debemos participar en pecados genios. ¿Verdad? 0. Pero si yo lo sigo mandando, el Espíritu Santo no me redarguye. Y yo lo sigo haciendo, él dice, pues yo no siento que el Espíritu me redarguye así, porque usted ahí lo contristó. Y hay áreas en tu vida que te vienen diciendo lo que tienes que hacer y tú contrista. ¿Espíritu inferior o superior? ¿Qué espíritu soy? Le dijo el Señor claramente. Entonces, si tú sientes que hay una cosa que no, ¡ram!, usted la quita de raíz. Amén. A su nombre. Entonces necesitamos tener un espíritu superior, sí, pero necesitamos que Él nos siga guiando. A veces no te puede guiar a través de ti, pero a través de otro te va a asesorar, te va a aconsejar. Amén. Y tú te vas potenciando. En humildad, entiende, acata y listo. Yo no puedo decir, no, pero ¿qué me va a decir acá? No, si yo soy el pastor. No, eso no tiene nada que ver. Entonces soy arrogante. O yo no puedo recibir sugerencias. Mire, pastor, me parece. O no puedo recibir yo a los gatanes, a los profetas. Entonces necesitamos reconocer, y eso es lo que nos cuesta. A Naamán le costó reconocer, contó que era leproso, pero había una nodriza que era la que
limpiaba la sierva de la casa, pero era judía, y le decía, ahí hay un profeta que lo puede sanar. Le envió las cartas. Y él fue sumiso a eso porque tenía una necesidad, pero cuando fue el profeta no lo quiso recibir y se molestó porque él siempre le hacían unas pompas alegre. Y el hombre le dice a Eliseo, dile a él que se vaya y se bañe 7 veces en el Jordán y va a ser limpio, si quiere quitar su lepra. Y el hombre se va molesto y no se va a bañar. ¿Por qué? Porque no, es que si no es una pileta, si no es algo, pero acaso en Farfán y otro lado no hay algo mejor que acá, que el Jordán, que estaba sucio. Y le dice un soldado, mi señor, si él te hubiera mandado algo más fuerte, tú lo harías por sanidad a la lepra, ¿sí? Nada más dice que te bañes 7 veces. Oye, el siervo tenía hasta miedo porque es capaz que me va a contagiar. Eso era contagioso. Y el hombre, a pesar de su soberbia, acató. Se metió 7 veces y quedó limpio. Nuestra soberbia nos va a frenar de que nosotros vivamos en el Espíritu Santo. Y muchas veces, Señor, pero ¿de cuándo? Cuando usted siente que el Espíritu Santo lo reviste, es porque usted ya agarró un nivel de humildad para él poder vaciarse. Porque dice la palabra claramente, él atiende a quién, al humilde. Entonces, seamos atendidos por el Espíritu. ¿Y qué significa ser atendido por el Espíritu? Humildad. Amén. Así que oramos para bendecir este tiempo. Espíritu superior, ya entendimos. ¿Qué necesitamos para vivir un espíritu superior? ¿Qué necesitamos para tener presencia del Espíritu? Humildad. Amén.